después de haber sufrido nosotros, ya no una guerra mundial, sino una guerra interna, que era mejor fabricar caramelos que acero, que había que bajarle los sueldos a los jubilados, las retribuciones a los jubilados o a los sueldos de la gente en actividad, todas esas cosas. ¿Cuántos años, no? Y miren dónde fuimos a parar. Y cuando arrancamos de nuevo, y ahora estamos viendo los resultados del 2003 para acá, entonces ahora resulta que hay que volver otra vez a antes. Porque ahora parece que estamos muy mal, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué parecido que tiene la historia don Ayerbe? ¿Qué le digo a compañero Ayerbe? Que habló antes que yo lo salude, pero no importa, lo perdono. Son así de maleducados estos negros peronistas. Somos. Así de irreverentes. Sí, nosotros entendemos que hay un modelo argentino de desarrollo que justamente se inicia a partir del ejército de los Andes, fabricándose su propio armamento, sus propios enseres, su propia vestimenta y hasta sus propias conservas de alimentos, en lo que era el secado en la zona de Cuyo, tanto de proteínas vegetales en sus frutos y carnes. Es Frau Luis Beltrán, quien venía escapando de la derrota de Rancagua con O'Higgins, que se pone bajo el mando de San Martín. San Martín lo nombra jefe de las fabricaciones militares, es el fundador de fabricaciones militares en Argentina, y a su vez, cuando se libera Chile, se fundan las fabricaciones militares chilenas, y luego, en el Perú, funda las fabricaciones militares peruanas. Todo esto lo hizo el fray Luis Beltrán, un cura de esos guerrilleros franciscanos. Libertarios, en serio. Y de los que hay en América del Sur, ¿no? Sí. Como Camilo Torres y como otros, como Mujica, como otros compañeros también de fe y de combate. Y en ese sentido, la Argentina empieza un modelo de desarrollo industrial que luego se fue desplegando en la Patria Grande, que se inicia con San Martín, como mencionábamos. Beltrán contaba con apenas unos elementales manuales de mecánica y química, y con eso construyó hasta los aparejos que se necesitaban para hacer el cruce de los Andes por un terreno tan escarpado como era en ese momento, y que a partir de ahí, junto con el desarrollo de esas fuerzas productivas, en la línea de Belgrano, en la línea de Mariano Moreno, en 1922 Irigoyen crea la primera petrolera estatal del planeta Tierra, crea el plano petrolero en su periplo por América del Sur, creando a imagen y semejanza. Perdóname, por algo lo voltearon el 6 de septiembre de 1930, Irigoyen, ¿no? Es decir, ayer. Claro, ayer justamente, por eso lo apuntaba ahora, ya que lo nombraste a Irigoyen, justamente porque decían, la revolución del 30 tenía olor a petróleo. Bueno, ¿y qué olor tiene la guerra que quieren hacer en Siria? ¿Tiene algún otro olor, digo yo? ¿O les molesta? ¿O ahora se preocupan por los muertos por el gas sarín cuando en realidad ellos mismos lo hacen, no lo fabrican? Sí, son los que lo fabrican, sí. Ellos. Entonces, ¿qué olor tiene la posible guerra esa que ojalá que no se produzca nunca? Pero bueno, ¿qué olor tiene? El mismo olor que tenía la revolución del 30 contra Irigoyen, ¿no? El olor a petróleo. Así Aquí había que pasar de la dependencia inglesa a la dependencia norteamericana en ese momento, y bueno, ahí estaba Uriburu con sus fuerzas destacadas para decirle presente a los yanquis, ¿no? Sí, y lo primero que se ve tanto en Siria como hemos visto en Irán desde hace bastante tiempo, y como ha sucedido en la Venezuela de Hugo Chávez en el 2002, primero hay un golpe naval. Primero hay una presión naval de la flota internacional que maneja las cargas de graneles. Estos son Monsanto, Cargill, André, Continental, eslabones discretos y silenciosos del tráfico de mercancías en las redes troncales del transporte. Hace más de 500 años que tienen predominio sobre más del 90% de las cargas internacionales. Lo mismo con la flota de tanqueros y con la flota de contenedores, de esos cajones metálicos donde se ponen productos de alto valor agregado, productos manufacturados, en las empresas Mersil, Anambur Sud, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd, Nippon Shusen-Kaisha y unas cuantas más que se apoderan de todo el mercado de fletes de la Argentina. Es 1.200.000 contenedores que se mueven anualmente en el país, y 9 empresas controlan casi el 90% de la operatoria. No tenemos buques de bandera nacional, no tenemos flota ni tripulación, pero sí tenemos un astillero que viene de esos orígenes, como con Irigoyen creando YPF y Perón creando el astillero Río Santiago en la década del 40. La Argentina recuperó ese poder naval que le permitió ejercer su soberanía política y su independencia económica de la metrópoli, porque era el Estado
el que realizaba el intercambio comercial a través del IAPI, que era el que exportaba, la Junta Nacional de Granos, que era la que acopiaba para el productor, y la flota mercante, que era la que realizaba el tráfico efectivamente. Hay una anécdota de Perón con los ingleses que cuando manda un buque con carga con carne, un buque refrigerado con carne para Inglaterra, los ingleses le dicen, no, pero usted nos quiere cobrar el doble que nos cobraban antes. Y Perón le dice, sí, porque el precio de antes estaba mal, lo que vale es lo que les vamos a cobrar ahora. Y los ingleses le dicen, no, pero a este precio no compramos. Y Perón le contesta, bueno, vamos a ver quién aguanta más, si nuestro buque con carga refrigerada o sus ganas de comer. Bueno, hay un archivo que se llama Perón MP3, le digo a nuestra operadora Malu Sedano, que precisamente habla de esos negocios que algunos criticaron tanto de Perón. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran, y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, nos vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Así es, Perón y los negocios, ¿no? Cuando tenía a Miguel Miranda, cuando después con el tiempo lo llamó a José Bergelbart, es decir, había, también en aquellos tiempos había algunos negociadores para este lado, ¿no? Porque parece ser que en otros tiempos todos los que representan a los grupos empresarios trabajaban todos para el otro lado. Bueno, acá en aquel tiempo también había que trabajaban para el otro lado, pero había algunos que estaban de este lado. Entonces era posible la revolución, era posible cambiar las cosas. Los ferrocarriles, uno de los elementos tan ligados, elementos más básicos e imposibles, ¿no? Para un país tan grande como la Argentina, para poder realmente concretar algún plan, algún proyecto en serio de revolución, de cambio. Entonces acá Martina Yerbe me estaba hablando, estábamos comenzando a hablar del tema del astillero de Río Santiago, que justamente el astillero es una industria de industrias, porque allí en el astillero se pueden también fabricar máquinas ferroviarias, también se pueden fabricar muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo ferroviario. Pero acá esto que estamos escuchando a Perón, que estamos escuchando hasta ahora a Martina Yerbe y a quien les habla, que está tratando de conducir lo mejor posible esta mesa, es una manifestación de la ansia que tenemos de que no volver la historia para atrás, de que esto ahora que tenemos, lo que hemos avanzado en estos últimos 10 años, que esto nos sirva para que demos los pasos que siguen ahora, que son mucho más
difíciles, pero también mucho más apasionantes y mucho más definitorios de lo que podemos lograr en los próximos años en la Argentina. Martín, ¿a quién me vas a presentar ahora que tiene que ver con los trenes? ¿Me vas a comprar los trencitos? Como dijo Scalabrini. Sí, vamos a recuperar... General, no se olvide de los trencitos. Nosotros también le decimos a Cristina en nuestras movilizaciones a Plaza de Mayo y nuestras presentaciones de proyecto, le decimos, presidenta, no se olvide de los barquitos. Los barquitos, bueno. Pero bueno, lo tenemos a Dante Peña, presidente del Foro Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, preparados para presentar el proyecto de la ELMA 21 el 12 de septiembre en el Senado. Ahí está. Y bueno, esta mesa también hay otros compañeros de los otros medios, pero te lo tenemos a Julián López Peña del Foro Aeronáutico Francisco de Arteaga. Bien. Hola, buenas tardes. La tenemos a Dolores Torcianti del Foro Carretero Atilio López. Buenas tardes. Y a nuestra máxima autoridad, ¿sí? Que es la Federación... Cristina. No, se llama Ágata. Ágata, bueno. Guarda que tiene nombre de bruja. Sí. Nuestra máxima autoridad, Ágata Greenberg, de la Federación Popular del Transporte, Eva Perón, con la cual vamos a presentar el proyecto de la creación de una empresa de líneas multimodales que articule los modos, el modo naval con el ferroviario, con el aeronáutico y con el modo carretero, en una empresa que controla centralizadamente la operatoria del transporte, 100% estatal, impenetrable al capital privado. Bien. Para poder recuperar el manejo estratégico, no solamente del comercio exterior con la flota mercante, sino del transporte interior y su comercio, que es lo que explicaba también un poco Perón, de que la producción industrial tonifica el comercio y a partir de el sistema de transporte podemos llegar a todos los hogares. Bueno, ya como estamos empezando a redondear la primera media hora, estamos planteando, vamos a hacer que salude Ágata y que salude el compañero ferroviario. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo esta tarde en esta radio con un compañero como usted que siempre nos brinda la posibilidad de contar los proyectos con los que vamos avanzando. Y eso que son proyectos riesgosos, pues lo hacen los pibes. Sabes que con los chicos hay que tener cuidado, porque uno no solamente tiene nietos, ya a esta altura del partido se imagina, y tiene hijos, qué sé yo, que además cuando vienen los hijos de los demás es la cosa. Y los nietos de los demás. Hay que ver, porque uno nunca sabe qué se traen bajo la manga acá, bajo el brazo. Se traen un proyecto de país como aquel que vivimos en los años 46 al 55, compañera, compañero, señora, señor, paisana, paisano. El país aquel concreto, real, en el cual había justicia social, en el cual los únicos privilegiados eran los niños, y me consta porque yo era uno de esos. Y bueno, ese país puede volver a ser realidad, ya lo está haciendo en muchas cosas, pero puede llegar a ser algo mucho más consolidado y con mucho más futuro si nos ocupamos de que todos estos resortes clave para el desarrollo de la Argentina, estén en manos nuestras y no de las, como ahora, de multinacionales, ¿no? Ya hemos recuperado algunas cosas, entre unas pavadas nomás, ¿no? YPF, Aerolíneas Argentinas, son tonterías. Es decir, la tipa lo único que se pasa es yendo de viaje por ahí llevando bolsas llenas de guita y lo baja las Islas Seychelles y qué sé yo, dónde más. Pero entre todo ese afano que hace la presidenta, hemos recuperado Aerolíneas Argentinas y YPF, ¿no? Y vamos por más, claro. Como vamos por más, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con todas las compañeras y compañeros que están aquí en la mesa de Radio Cooperativa.